de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Oh, lo nuestro es inmortal. Oh, lo nuestro es inmortal. Viven en mi cabeza pájaros libres de plumas doradas. Los pensamientos son aves extrañas. A veces vuelan y no saben volver. Tienen sus nidos en las ramas
Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, qué grande. ¿Cómo estamos? Espero que bien, ¿eh? Comenzando, estaba calentando el agüita, se me pasó el tiempo un poquitito ahí, ¿no? Pero bueno, estamos bien, gente, viernes hoy, ¿eh? Prepárense el mate, el café. En mi caso acá, agua media tibia. Vamos a ver si la caliento en un ratito. Así que bueno, la idea es, gente, pasarla bien. Vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin, la caída, obviamente estaba en los 72, 73, por ahí andaba, 67, ¿sí? Prácticamente casi un 8%. La mayoría de las hijitas, las amiguitas de Bitcoin, están por debajo, también un 10, un 12, un 8. No, obviamente algunas están, ¿no?, en verde, las que están ahí, pero la mayoría de las top 100, por lo menos ahora vamos a estar viendo 7, 8, 9, 10%, 12, 14 algunas en negativo. El retroceso que veníamos hablando en la semana, ¿sí? Así que bueno, acá estamos con Bitcoin al 67.770. Jugale si querés, si sale hoy a la noche a ver ahí a la quiniela, ¿sí? 7.35 lo que tiene que ver con la caída. Fíjense en el planetita, lo que estamos viendo de fondo: Estados Unidos, China, Japón, Europa, los países que más compran. Bueno, ahí va un poquito Brasil también, un poco, como digo, siempre de Shiba acá para Latinoamérica, y el resto va para ahí, ¿sí? No, así que bueno, vamos a pasar un poco a las top 100, vamos a chequear, a ver eso que les decía de las caíditas. Acá estamos, bueno, miren, no hay una, fíjate, Mina 12%, loco. Justo miro, la que más cayó, Mina. Gala también un 12, BCB menos 20, menos 14. Mira acá, por ejemplo, a ver algún meme, mira, Bonk 16%. Gala 12%, Maná 11%, bueno, promedio general un 10, 11, 12%. Yo me tiraba un 8, un 7, si hay algunas en 6, 7%. Mira, BNB un 4 nada más. Fíjense BNB que bien anda, ¿eh? Obviamente estaba por encima de los 600, ya vieron. Igualmente retrocedió un 4% comparado con otras. Mirá, si ponemos Bonk, tremendo, 16%, pero en el mes subió un 139%, ¿sí? Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa este fin de semana. Hoy viernes, como comienza la sesión de Nueva York, ya estamos dentro, 9 de la mañana en punto clavada. Así que estamos entre Londres y el comienzo de Nueva York. Vamos a ver acá en Binance, un segundito. Bueno, ahí están también, ¿sí? Mirá esta que es 10%. ¿Cuál es? No la conozco. Pero bueno, a ver en positivo, tomá, mirá. Esta no tiene chucho, ¿eh? No, obviamente no la conozco, pero hay rango 464, ¿no? Ahí está la muchacha. Y bueno, a ver esta otra, 42%, rango 361. Fíjense, en ella está todo en verde, está para chequearla, ¿no? Sobre todo las que son con inteligencia artificial, dicen los amigos. Miren, ADA acá, Cardano, caidita profunda. En el mes tuvo un 29, hoy cayó un 12, ¿sí? Prácticamente la mitad de lo que subió en el mes. Por ahí cerquita estuvo. Así que bueno, vamos a Bitcoin, vamos a ir a TradingView. Vamos a chequear antes a ver el mapita de calor acá. Bien, fíjense acá, se ve en verde porque hay una pequeña recuperación de la caída, era un poquito más por debajo. Y vamos a chequear, estos son los porcentajes que ven acá, diferentes de estos. Ven que acá está menos 7, son porcentajes que van pasando según las temporalidades, los movimientos, ¿sí? Igualmente acá, a ver, déjenme actualizar esto que no me cierra. Sí, está bien. Bien, 67,56 en estos minutos, ¿no? Viene 0.4 en este caso en el mapa de calor. Así que vamos a chequearlo. Acá estamos, ven, esta mechita, ¿no?, que estuvo acá en los 65,800, ahora está en 67, ¿sí? Si vamos a ver las de un minuto, vamos a ver que esta zona que está acá, ¿sí?, esto hizo así, frenó y se está devolviendo y está en los 67, está acá, ¿sí? Ahí está, pero estuvo acá. Por eso lo que vemos acá, ¿ven? 0.41, ¿sí?, de la caída. Obviamente esto no está tomando en sí el día, sino en el momento, ¿sí?, la actualización final. Así que bueno, por ahora vamos a sacar el dibujito. Bitcoin, una vela interesante, ¿no? Un dip muy parecida a esta. Ojalá que sea una estadística más, ¿no? Muy parecida a esta. ¿Ven esta que está acá? Sí, que vamos a achicar un poquito para que vean ahí. Tenemos una vela que cayó, ¿sí? Llegó obviamente a bajos obviamente un poco más profundos que los que están acá por encima, pero puede haber obviamente
un movimiento, todavía no cerró, la vela que caiga después se devuelva también. Calculo que no, la próxima puede también venir a buscar la mechita diaria, pero en este caso el día fue martes, cayó la vela diaria, se devolvió y después fue una pequeña tendencia alcista rompiendo este alto, ¿no? Vamos a ver si hace con el tiempo esto mismo, hacia arriba rompiendo este alto, para ya quedarse por acá, ver si después se va y toca los 75 que estarían acá prácticamente, si los toca, o si con algún Fibonacci puede acercarse a zonas interesantes. Miren estas zonas, obviamente todo esto fue subida y todo lo que está allá también, entonces tiene que tener retrocesos, ¿sí? Obviamente cuando vos vas acá un poquito te hace acordar a, ¿no?, el invierno crudo que pasamos hace un par de años anteriores, ¿sí? 2023-22, donde obviamente veíamos todos los días las velitas así, ¿no? Las cripto, perdón. Así que bueno, ahí estamos, retroceso de Bitcoin, obviamente es una correlación negativa, no positiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si Bitcoin cae, el resto suelen tener los mismos patrones. Obviamente con el tiempo, porque si no decís, bueno, entonces no analizo la otra cripto, y no, pero sí con el tiempo, cuando Bitcoin dejan, ¿no?, los inversores de comprar, porque ya dicen, bueno, llegó un tope y vamos a tener que esperar, obviamente que te empezás con la plata que tenés a meter en otros proyectos, ¿sí? Top 100, top 20, y ahí está el movimiento que puede diversificarse, ¿no? Y ser obviamente una correlación negativa entre comillas, porque si Bitcoin cae o sube se va a tomar obviamente la imagen de Bitcoin para que se muevan las demás criptomonedas. Es así, fíjense, si me voy por ejemplo a, no sé, vamos a ir, bueno, Ethereum por ejemplo obviamente es el caico, aunque le estaba yendo un poquito mejor a Ethereum, pero miren, vamos a poner Ethereum USD, a ver acá para que vean. Estamos, pero che, tengo el dedo USD, un dedo de 3 metros más o menos tengo. Ahí está, toco una tecla y toco 3 a la vez. A ver acá, spot, bueno, vamos con este, a ver. Miren, a ver ahí, voy a sacar acá, ven el dibujito, lo que les digo. Vamos a poner, inclusive a Bitcoin lo voy a poner con velas gráfica lineal. Miren, azul Bitcoin, naranja, vamos a borrarlo. Azul Bitcoin, naranja Ethereum. Observan que la correlación es muy parecida, obviamente, ¿no? Van a haber retrocesos más agresivos en unas que otras por el volumen que hay en cada proyecto, pero ahí está, ¿no? Muy parecido. Si vas, no sé, a ver, vamos a ir a otra, vamos a poner, no sé, a ver, vamos a poner Shiba, Doge. A ver, vamos a poner Doge. ¿Quieren? Obviamente capaz que sale, ¿no? Pero fíjense que los patrones son una correlación muy. Vamos a poner Sol, Solana, a ver. Sol USD. A ver ahí. Otra cosa. Bueno, pero ven. Ahí va. ¿Ven? Es muy parecido todo. Obviamente, ¿sí? En porcentajes ahí, ven, los dibujitos son parecidos, ¿sí? Si Bitcoin llegase a estar acá abajo que cae de golpe, seguramente el dibujo va a caer también, ¿sí? Estamos encima en sobrecompras, metiéndonos ¿no?, para el nivel 50 de lo que son los indicadores osciladores. Así que, bueno, ahí están. Las correlaciones son parecidas, pero con el tiempo Bitcoin, cuando ya deje de comprarse, porque esté muy alto, que compres una migajita, esa moneda, ¿no?, deflacionaria, obviamente vas a buscar otros proyectos, y ahí se pueden ver dibujos distintos. Bien, saco esto, interesante, ¿no? Vamos a sacar acá Solanita. Está solita, Solanita. Ahí está. Bien. Velas japonesas, por favor. Ahí está. Bien, velas. Vamos a meternos dentro de la velita para después ir a, ¿cómo es?, a analizar un poquito lo que es el índice del dólar, ¿sí? Y después veremos dentro el oro. Y bueno, a ver qué moneda de Forex vamos a buscar hoy para hacer alguna entradita. Último día de la semana que se puede operar los mercados tradicionales, ¿sí? Velas horaria, gente, ahí estamos. Fíjense en la cuchillita que estamos viendo, la frenada, ¿sí?, que es esta mecha. Hay otra mechita más ahí. Esto ya lo sabemos, ¿no? Ojalá suba.
¿sí? Pasó en el pasado con esa vela que les decía diaria, que fue martes, me parece que fue esta, donde después reventó hacia arriba con la subidita rompiendo este high, ¿sí? Que lo rompió por acá y se nos fue, ¿sí? Muy poquito, pero se fue. Ahora, puede pasar que este otro nuevo alto sea roto. Ojalá así sea con alguna vela elefante o con un par de velitas. Ven que acá necesitó prácticamente para llegar al alto 2 velas, ¿no? Después estuvo ahí, consolidó y rompió, obviamente, pero siempre apoyado de alguna vela, de algún volumen interesante, de alguna ballenita, ¿no? Algún ballenato. Vamos a ver si esto sube, estaría bárbaro hoy, y si no, bueno, a sufrir el fin de semana. Veremos que muy tentador, muy tentador. Si estoy en binarias, te espero acá con una compra, y si rompe ¿no? Esta mechita que está acá en velas de 1 hora, me voy a 15 o a 5, miro y en uno le tiro un tiro, ¿no? Un tirito ahí, ¿no? Acá, ven, ahí, esa es la zona interesante. Ojo, siempre hay que dejar una distancia, ¿sí? Porque te puedes comer un mechazo y se va de vuelta para arriba, pero en vez de tirarle completo, le tiras parciales, ¿sí? Esta es la zona que puede llegar si rompe esa mecha, y si no, buscar las zonitas que les decía acá, ¿no? Esta zonita que les marqué acá, que me faltó poner la flechita ahí, ¿sí? Para llegar a estos, este sería el alto, ¿no? Para romperlo y obviamente buscar los 75 que están hablando mucha gente, ¿no? Bueno, vamos a ver si llega a esa zona. Mate frío, gente, tengo que calentarlo, ¿eh? Operaron, ¿cómo les fue el fin de semana? Hay que se haya sumado. Recuerden que no hago publicidad, ¿sí? Ya estamos todos los días a la mañana por el mismo, en la misma plataforma. Y bueno, el que quiere sumarse, estamos acá para charlar. Si quieren algún día charlar, me avisan, les comparto el link y nos subimos acá a la nave a hablar un poquito, ¿eh? Bien. Lo saco ahí. Linda semana esta, ¿vieron los profits? Qué interesante, ¿no? Bastante interesante estuvo esta semanita el bot telaraña, ¿no? Obviamente lo puse de vuelta para cerrar el viernes. Ojalá que no termine negativa, pero si termina negativa lo vamos a ver también. Como siempre, mostramos todo. No mostramos ni que fuéramos 20, estoy solito. Pero bueno, el que quiere estar acá, estamos todos los días, ¿eh? Para enseñar, para dar una mano y escuchar buena música. A ver si hay algún Pepe. Y si no, seguimos. Tomaba mate, que tremendo, ¿no? Tomador de mate el amigo acá. ¿Escucharon o no? No fue un trueno, ¿eh? Ni tampoco lo que se imaginen, ¿eh? Fue la chupada de la bombilla acá en Argentina. Escuchámela. ¡Oh! Tremendo, ¿eh? Tremendo. Te tomás uno de estos y podés entrar a la cancha a pelear contra cualquiera con tomando. Tremendo, gente. Me brillan los ojos, imagínate. Pero me brillan, ahí. ¿Tenés alergia? No, tomé un mate. Tremendo. Oh, brr, brr. Bien. ¿Qué estoy buscando acá? Estoy más perdido que perro en cancha de bocha, gente. Porque estoy con 50 aplicaciones, estoy solo. La producción la hago yo solito acá, no hay nadie. Y estoy todos los días. Hay días que estoy con más pilas que otras, como todo el mundo. Siempre trato de entregar buena onda para ayudar. Y esa es la idea. Así que vamos a ver el índice. Antes me voy a ir acá a ver a los comentarios. Si, ahí, a ver. Si anda esto. Bien. Estamos. Ayer sobre la hora técnica se cortó el internet. Vos podés creer, por suerte terminamos en positivo. El telaraña hizo lo suyo. Y bueno, pasé un lindo momento. La idea es esa, ¿no? Pasar un lindo momento. Así que bueno, vamos ahora sí al índice. ¿Quieren que analicemos alguna cripto antes de pasar a lo que es Forex? Me avisan, ¿eh? Una vez más, índice. Opa, mira el índice en 5. ¿Se acuerdan este dibujito que hicimos? ¿Se acuerdan? Miren, a ver cómo rompió. Me gusta esto, Vamos a ampliar acá. A ver, ajustar ahí. Mira, muchacho. Opa, estoy con las líneas. Ahí está. Miren qué lindo. Vamos a ver a la lupita acá. Ahí. Miren cómo rompió,
Hermoso, así que esta zona, que en su momento era una zona no obviamente subjetiva, desaparece ya, ¿sí? Rompió estos toques acá, ¿sí? Ya lo rompió esta vela. Ahora sí podemos marcar, o puedo marcar, ¿no? Para tener una guía, si quiero, si no, no. Estas mechitas por acá por si hace un pullback y se devuelve, pero como viene la tela, seguramente, a ver esta mecha que está ahí, también está en la misma zona. Bueno, vamos a ver si este fin de semana comienza el lunes con todo, pero lo que queda del viernes, porque recuerden que las sesiones, las tradicionales, hasta el viernes y listo, ¿sí? Y comienzan domingo por la noche en mi país, por el horario obviamente de la sesión de Sydney y de Tokio, pero fíjense la velita, ¿sí? Estamos dentro de la sesión de Nueva York, una velita chiquita. Vamos a ver si termina la vela por encima o por debajo de la apertura de la vela de el jueves, ¿sí? Una vela interesante. Fíjense que a la vez vemos cómo cayó la vela de Bitcoin, ¿sí? Para que tengan un poquito de referencia. Y acá vamos a marcar esa zona. Podemos marcar el alto, ¿no? Pero ¿para qué marcar el alto si primero va a tocar el bajo, ¿no? Inclusive está ahí jugando con esa mechita y con este POC. Esto sería un POC, esta zona que está acá. A ver si la puedo marcar. Ahí ven, donde más interactuó el precio. Ahí, ¿sí? Más o menos esta zona es interesante, junto con esta también. Pero antes va a venir acá. Está dentro de este rango el precio, acá, este que está acá. Así que bueno, hay que ver hoy el precio que hace, ¿sí? Obviamente, recuerden que no hay que chequear las fundamentales, no hay, estuve viendo, si hay alguno de ustedes y ve alguna en alguna plataforma, me avisa por las dudas para estar atentos. Vamos a borrar un poquito acá. Ahí está. Bien, vamos a meternos dentro de la velita, ¿sí? Opa. Velita, esta la habíamos sacado, se me pasó esta. Y voy a marcar de vuelta zona futura posible, no quiere decir que sea, pero de pullback, ¿no? Vamos a marcar este bajo de ahí, que coincide con esta zona de por acá más o menos, un poquito más arriba inclusive. Esta me lo pondría por ahí, ahí. Bien, así que gente, ahí estamos, ¿sí? Sensación, ¿cuál? Y puede seguir hacia el alza, fíjense en la vela, pero también se puede devolver un poquito. Hay que ver los patrones que haga en esta sesión que estamos dentro de Nueva York. Vamos a ver velas horarias. Ahí está, ¿eh? Qué bonito. Me cautivo. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Bien, mira vos acá, un altito, un bajo, un altito por acá también en caída. Vamos a ver si esto es ¿no? Una sensación de dos altos y generó acá un altito muy chiquito. Miren, vamos a ampliar para que vean. En caída, si ven, las velas van cayendo acá. Entonces podés dibujar un hombro, cabeza, hombro si querés. Si te gusta, ahí lo tenés, mirá, ¿no? Obviamente que esto puede agarrar y después si rompe esta zona, esta es interesante, ¿no? Para que venga a terminar de hacer el pullback, por ejemplo, si llega a esta zona, ¿no? Y bueno, en el caso de que veamos esta zonita también, hay que ver los patrones. Primero tiene que romper los rangos, que son estas dos zonas que están acá, y si los rompe, ver vos tu estrategia, si te sirve meterte con un buy stop o a mercado, o con un shell stop o a mercado, o viceversa, ¿no? Podés esperarlo abajo también, inclusive si estás seguro que va a ir para arriba y ves que va cayendo, podés poner un buy limit acá abajo, ¿no? Para agarrarlo un poquito más barata, ¿no? Al precio. Bien, velitas chiquitas, gente, vamos a ver velas de 1 minuto. Y ahí estamos, fíjense esto, una viborita con velitas muy chiquitas, donde el precio está interactuando en rangos chiquitos, apretaditos. Vamos a ver si puedo. Ahí está. ¿Ven? Opa. Ahí estamos. Estos altos son los que les marqué en H1 o en M15, que les marqué el hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Serían la caidita que estamos viendo, pero ya estamos dentro de la fractalidad. Ahí ven, eso sería, ¿sí? Si achico así un poquito, ven acá, esto que está acá sería el hombro, cabeza, hombro, que se los dibujo de la temporada grande, más o menos era algo así, ¿no?
una cosa así que les dije, ¿sí? Se está formando y obviamente hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Si lo ves como un hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque justo este alto está por encima del más nuevo, ¿sí? Y acá hay otro también. Eso obviamente puede indicar, si rompiese, ven acá llegó y se devolvió con 2 toques, 1 y 2. Si rompiese ahora, que respetase esta zona alta y cayese, bueno, zona interesante esta, ¿no? Esta que está acá, ¿sí? Bien, vamos a ver el oro ahora. Interesante para ver el oro. Vamos a ver, ¿se acuerdan que va a caer, y sigue subiendo? Bueno, sigue haciendo desde las suyas el oro, ¿no? Estas son velas horarias. A ver, vamos a ajustar velas diarias. Voy a buscar agua porque... Tremendo, ¿eh? ¡Opa! Bien. Recuerden, consolidación general, velas diarias, ¿sí? Si marcamos todo este rango, por encima hay algunas, pero toda esta zona a partir de acá, ¿no? Más o menos desde febrero, desde el 8 por ahí, que comenzó algo que se quedó estancado en todo esto. ¿Ven acá? ¿Sí? Recuerden eso, que está jugando ahí. Obviamente son velas, ¿no? Diarias. Nosotros estamos dentro y dentro y dentro y dentro, ¿bien? Pero bueno, ahí vamos, ¿sí? De lejos también, ahí veo otra cosita. Sí, ahí vamos haciendo alguna pequeña zona de aceleración ahí con 2 toquecitos, ¿ven? Pero bueno, estamos dentro de un canal, ven acá, más o menos imaginario. Obviamente están viendo una zona de consolidación de rango, ¿sí? Velas diarias, es para el que hace swing. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Vamos al oro. A ver qué hizo el muchacho, ¿eh? Mirá, mirá. Estamos recontra sobrecomprado. A ver este dibujo de Monet acá que es. Oh, bien, mira vos, qué bueno. Bueno, sigue dentro, ven, esto sirve porque estas zonas que marcamos ayer, antes de ayer o en estos días anteriores, son zonas que, por ejemplo, esta sí hay que sacarla, esta zona, pero son zonas que va respetando. ¿Cuál va respetando hasta ahora? Y esta de arriba, ven. Quiere decir que el precio está siendo altos más bajos, ven. Cuando vayamos a velas más chicas, horarias, van a ver lo que les digo, ¿sí? Inclusive voy a dejar la anterior, a ver cómo la rompió. Si me deja, ahí está, la voy a dejar esa zona, ven ese canal donde dice la cuña ahí, ese triangulito que rompió y se devolvió. Vamos a meternos dentro de velas horarias, estamos allá arriba, ¿no? Obviamente, pero vamos a ver velas de 1 hora donde el precio está en 2.165. Vamos a ajustar, a ver la zonita que voy a sacar, ahí está, bien, obvio, la rompió ahí, sí. Esta ya no sirve, ahí está. Y esto, que era un dibujito de explicación, seguramente tampoco. Ahí estamos. Esto es lo que queda por ahora. Un precio que viene, obviamente, descansando. Ya subió mucho, ¿no? Una nave tipo Vidicon lo que subió. Obviamente tiene que tener el retroceso. Esperamos seguramente algún retroceso más agresivo que esto. Así que algo se trama en las ballenas. Veremos. Ya no hay máximos históricos. Fueron rotos y bueno, el nuevo máximo histórico ahora es este que está acá, ¿sí? Así que a romperlo, ¿sí? Y este también. Bueno, así que el precio, vamos a ver, va a tener que romper esto para seguir hacia los 10.000, decía, no, por ahora estamos en los 2.165, ¿sí? Vamos a ver qué hace el oro. Está consolidado en velas horarias. Vamos a ver cómo termina la sesión diaria, la de hoy viernes, y vamos a ver cómo comienza la próxima semana también. Estamos a mitad del mes, ¿sí? De marzo. Así que por ahora vamos a ir dentro de las velitas estas que estamos viendo, donde en este momento tengo el bot Telaraña operando el oro en minutos, ¿sí? Velas de 1 minuto, vamos a estar viendo ahí también. Bien. A ver ahí. 15 minutos. Bueno, interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque podés empezar a buscar zonas dentro. Ya no estoy mirando cómo viene el precio, que sabemos que viene muy alcista, que está retrocediendo, que hizo una cuña, un descanso. Inclusive está haciendo altos, bueno, más bajos estos últimos. Generó un nuevo máximo acá arriba, que es el que les marqué, pero ahora estamos acá abajo, ¿sí? Ahora nos empezamos a meter en el scalping, ¿sí? 15 minutos, 30, 5 y empezamos a marcar zonas. Ven acá, para que quiero operar ahora la sesión de Nueva York en scalping o en intradía, pero que vean cómo va todo, ¿sí? Rompió una media
¿no? Y no de vestir, sino una media móvil exponencial o simple o ponderada, pero rompió una media, está por debajo y obviamente de ese periodo que puse de esa media, por ejemplo, y bueno, hice un pequeño pullback, pero puede venir acá, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Si viene a esta zonita, ¿no? Sabiendo que está haciendo altos más bajos y que está respetando 1, 2 toques, ¿sí? Vamos a ver si viene acá haciendo así lo suyo, algún toque hoy, si termina por debajo de donde está el precio en este momento. Vamos a ver en un rato, ¿sí? Así que bueno, por eso tenés que ver el volumen, el movimiento, el momentum, lo que le llaman muchos, ¿no? Ese momentum de volatilidad de la sesión abierta, cuando hay, ¿no?, movimientos, ya sea por volumen, que, ¿no?, y vos tratás de meterte, engancharte en esa, ¿no?, en la ola que está de fiesta. Siempre agarrala ahí, ¿no? No la agarre al final, pero si la agarrás al final tenés un stop que te frena, ¿no? Y si sigue, ¿no?, disfrute, amigo. Bien, compresión por ahora en lo que es el oro. Obviamente tiene que descansar. Vamos a ver si quiere seguir cayendo, ¿no?, para romper estos 2 toques o hacer un tercer toque por acá, ¿no? Vamos a ver. En el caso de que cayese, lo vamos a estar viendo en la gráfica, ahí donde está el bot telaraña que estamos en este momento. Vamos a ver cómo va el bot, ¿sí? Ahora lo voy a compartir. Así que bueno, vamos a ver si hay fundamentales también. Yo vi y no había nada, pero seguramente siempre hay que chequear un par de plataformas. Estamos en 5 minutos con las velas japonesas, lo que respecta al oro dólar, ¿sí? Voy a borrar todo el dibujito este, eliminar dibujos, y quiero que vean los movimientos. Eso es hermoso. Podemos estar acá vela a vela, eran fanáticos, no, ahí, ¿sí? Miren, vamos a ampliar un poquito más. Fíjense en esto. Quiero que vean los movimientos, ¿sí? Vamos a velas de 1 minuto. Estamos dentro de la sesión de Nueva York. Ahí estamos, ¿sí? Esto es lo que está operando el bot ahora. Si hizo esta compresión, seguramente ya estamos en ganancias, ¿sí? Yo lo que busco son estos ruidos que suele hacer, como acá, para estar en ganancias, ¿sí? Si dispara para arriba también gano, y si dispara para abajo también, pero tengo que hacer otras cositas. Me interesa esto, así que hay que ver ahora si, a ver cómo quedó el amigo, ¿no? El telaraña, vamos a ver, después lo vamos a poner en exhibición, a ver quién se anima a probarlo, decía. No, acá lo estamos probando en vivo, de 10, Así que bueno, ahí estamos, amigos, Escucha, ¿te gusta? A mí me gusta, Así que bien, a ver qué podemos compartirles a ustedes, amigos, un poquito de qué, Escucha, en este fin. Bien, así que bueno, como les decía, acá, ahí está, sí, ahí estoy viendo. Esta pequeña consolidación que hizo para después ir hacia abajo o romper estos nuevos altitos que hizo este último. Recuerden que viene un pequeño triangulito que está haciendo del retroceso después de la subida diaria, horaria, ¿no? Bueno, ahora estamos acá en esta pequeña consolidación y este ranguito que estamos viendo acá, que a mí cuando pasemos al MT4 vamos a ver el bot si cerró o no operaciones. Seguramente cerró algunas y ya estamos en positivo, ¿sí? Si llegamos a $30 ya estoy feliz. Vamos a ver, y si estamos en menos 30 vamos a tratar de buscarle la vuelta para hacer alguna operación manual, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Bien, me voy a la gráfica, Escucha. Indo a tu suerte. Bien. A ver, ahí está. Hoy vamos a estar viernes un ratito, ¿sí? Me voy a ir a la plataforma, vamos a ir a la fuerza de la moneda, estamos dentro. Bien, ahí estamos dentro de la fuerza de la moneda. Vamos a chequear obviamente las fuerzas para ver qué nos conviene hoy, siempre con cuidado, ¿no? Obviamente precavidos, porque muchas veces tenés que analizar bien todas las temporalidades. El oro, a ver acá el oro, si estamos en verde, en rojo, esto no, estamos en rojo ahí, a ver, oro acá. Bien, acá está, miren. Ya cerró varias operaciones en positivo. ¿Ven este enredo? Miren, le voy a poner gráfica de líneas. A ver acá este otro, que es en ventas. Sí, también lo mismo. Ahí va,
obviamente cerró varias operaciones en positivo, espero. Ahí está, sí, todas en positivo, ¿ven? Así que bueno, ahí estamos. Si sube por acá, cierro todo, y si no, seguiré, la cierro de forma manual. Por lo menos 30 tenemos adentro. A ver, positivo, esto es todo de ahora, ¿eh? Poquito, muchito. 51. Bueno, recontra positivo, está bien. ¿La puedo cerrar? No, voy a esperar que estas se pongan en positivo o en negativo, pero otras en positivo cerrarán las negativas. Veremos qué pasa. Ahí vamos con este telaraña. Por eso telaraña, ¿ven? Es un enriedo de órdenes. Bien. Armado por Pepe Mila, ¿eh? Ahí vamos, gente. Positivo. Bien. Ahora sí, vamos a ver si buscamos algo con la fuerza de la moneda. Voy a calentar el agua y les dejo este solo de guitarra, ¿eh? El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Te pienso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz de la gente desfiguró. Con cariño enorme. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Bien, ahora sí, agua calentita, gente. Obviamente, si me falta el mate y la música, el mate o una cervecita. Ahora no, dentro de un rato capaz, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Recuerden, gente, que estábamos viendo recién el oro. Ya estábamos en positivo acá. Miren, ya cerró otras más. Miren, fíjense, esto es en tiempo real, ¿eh? Ahí está cerrando, miren, vamos a ver. Estábamos en, a ver acá.
estamos en 50 me parece, bueno 56 ahora, ¿sí? Hizo unos dolaritos más, todo suma. Si yo puedo cerrar estas órdenes y me voy, supongamos que estas son $3 en negativo, la cierro y me voy, ¿sí? Ya está, el día, ¿para qué seguir? ¿No? Mientras más estás, más riesgo tenés de perder. Ahí está, muchachos, el bot telaraña. Si sigue, que caiga, mejor para mí, porque hacemos un poquito más, pero estamos más tiempo nada más, ¿sí? Así que bueno, vamos a buscar ahora sí, si encontramos en el medio de este hermoso mercado tradicional alguna monedita, ¿no? Que quiera ¿no? acompañarnos hoy en alguna operación, ¿no? De forma modesta, decía el tipo, por favor, monedita, vamos a ver cuál podemos encontrar hoy, ¿eh? Así que una semana impresionantemente bella. Venimos el año pasado también, en lo personal cerró muy positivo. Estoy muy contento con el señor Pepe Mila y con Mila Pop Trader, por lo que uno va aprendiendo es el esfuerzo, ¿sí? Es las ganas. Por eso tengo tantas ganas de enseñar, gente, para que no caigan muchos en lo mismo, ¿no? En ese ciclo vicioso de no salir de ahí y siempre estás entre los 70, 75 que son rentables un tiempo y después dejan de serlo, o no suelen serlo porque cometen los errores del psicotrading famoso, sobreoperan o no respetan las reglas, lo más difícil de todo, ¿no? Yo te puedo asegurar que estamos una semana intensiva explicándoles de forma con mentoría o con lo que sea. Yo te puedo explicar todos los tips y todas las cositas chiquitas y las grandes de forma personal, uno a uno, y yo te puedo asegurar que obviamente vas a aprender mucho. Y mucho, porque encima le doy ahí, ¿viste? Tipo que no aprendiste, va de vuelta, soy terco. Yo hasta que no aprenden, obviamente después lo tenés que ver en la cancha. Cuando cometen los errores, me gusta ver cómo operan, los ayudo a operar en una cuenta en real, o en centavos, o en demo, como sea, ¿no? Pero me gusta verlos operar y los hago operar. Ya he hecho un par de amigos, los hago operar en vivo, y obviamente que al hacerlos operar en vivo, ahí veo las falencias, no les digo nada. No los apruebo, los hago repetir y hago que hagan un curso de vuelta. No, les doy una mano a full, estoy de vuelta ayudándolos, ¿no? Obviamente, hasta que pueden entender un poquito lo que tengo en mi cabeza, que eso es lo complejo. ¿Cómo explicar lo que tenés en tu cabeza a otra persona que tiene 2 manos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz? Pero la psicología, el cerebro actúa distinto. Entonces, por más que vos le digas, no, pero vos pasame las reglas, dale, yo te paso las reglas, te pasé las reglas, yo te paso las reglas, hace esto, esto y esto, que en sí yo no tengo esa regla, porque voy operando tipo con accionar del precio, pero realmente con accionar del precio, yo sigo el movimiento del precio, me voy a favor, me voy en contra de la tendencia, voy viendo si opera un Pepe rechazo, un Pepe en masa, un Pepe en contramasa, bueno, todo lo que día a día vamos viendo. Hay días que me meto a operar un fractal, otros días un order block, otro día no sé, sigo la tendencia. Pero ¿qué pasa? Todo eso lo tenés que entender como yo lo entiendo, y eso es lo complejo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te armo una regla de poner el stop acá, poner el TP acá, porque con un backtesting en un bot te da positivo, puede ser que te rinda, pero vas a tener que después saber con el tiempo, cuando el mercado cada 3-4 meses se va actualizando, de ver por qué. Si están ganando, todo bien, pero si empieza a perder tu forma de operar o tu bot, es porque tenés que hacer un cambio ahí, ¿no? Y eso es lo complejo muchas veces, porque no querés asumir que hay que cambiar muchas veces las cosas. Así que puedo estar todo el día dándole para que aprendan, pero cuando estás solo, sentado, ese es el problema. Por eso la idea con el tiempo es armar una zona, ¿no?, de operaciones donde voy a estar operando yo y estar con 2 o 3 también operando en vivo, ¿no? Pero estemos ahí solitos, tranquilos, operando. Eso va a estar bueno. Es la idea que tengo este año. Vamos a ver con algunos de los de pepes nuevos, obviamente, y pepes viejos que se vayan sumando. Y hacer eso, ¿no? Hacer dinero, ayudarlos a hacer, y si tienen alguna idea para compartir a los demás, también bienvenido sea. La idea es también compartir algún bot para que puedan meterlo a operar mientras ustedes operan. Por ejemplo, ahora yo me vengo acá al oro, yo estoy hablando con ustedes y el oro acá en este momento con el bot telaraña, ven la telaraña de fondo, me está haciendo algunos dolaritos. Si vos vas acá, ya algo va haciendo, ¿ven? Entonces esa es la idea, ¿no? Que vaya sumando algo mientras vos estás charlando o operando, ¿no? Si a vos te va mal operando, ¿no? Una técnica mía, ¿no? Si a vos te va mal operando, esto te puede dar una mano para decir, bueno, perdí 20, perdí 100, perdí 1000, pero el bot me hizo 5000.
Un ejemplo, vamos a poner algo más normal. Perdí 30, pero el bot me hizo 60, así que gané 30. O hoy el bot me perdió 60, pero yo gané 40, en total perdí 20. ¿Me entienden? Entonces ir con un amigo, el amigo especial, el bot, eso no está mal, convertirlo en semiautomático, sino. Y bueno, ahí estamos. Si hoy, por ejemplo, yo ahora apago el robot, seguramente hay algunas órdenes abiertas en negativo. Si yo lo apago, en vez de 60, capaz que gano 40, 50, supongamos, ¿no? Bien. Esos 50 los tengo, se sumaron al capital inicial. Entonces yo ahora acá, supongamos que acá digo, mirá que bueno, voy a hacer una venta, porque el dibujo que me está formando, no sé ni en qué par estoy, ni en qué temporalidad. En M30, bueno, está haciendo un retroceso, buenísimo, va a venir a la zona de soporte del punto pivot, y bueno, ahí lo espero con un, por ejemplo, un shell limit. ¿Sí? O si no quiero ir con un shell limit, pongo, no sé, alguna zona por acá abajo que me rompa la zona, abre la venta y me voy a buscar una venta hasta acá, cierro un parcial y hasta acá otro. Bueno, en caso de que vos haces algo de forma manual, porque vos lo proyectaste con accionar del precio, ves order block, fractales, ondas de Helios, Whiteshoes, lo que a vos te guste, acá vemos todo, no hay un punto en especial que no toquemos, todo, ¿sí? Entonces esa es la idea. Te metes de forma manual, si sacaste positivo bienvenido, si sacaste negativo no pasa nada, y enseñarles a utilizar varias técnicas, a la vez enseñarles el día de mañana. Tengo la idea de enseñar, no es lo mío, pero a armar algún que otro bot también, a los pepes que conozco obviamente, para que lo puedan tener, o compartirles alguno, a ver cómo salen adelante, que te pueda ayudar. Esto es una herramienta de trabajo muy interesante. Lo único que hay que hacer es respetar el mercado y no porque, por ejemplo, yo ayer me hizo 60, antes de ayer me hizo 100, la otra vez me hizo 40, me puede hacer menos 60. Bueno, la suma de la semana tiene que ser positiva. Yo ayer si lo dejaba seguramente en vez de 100 me hacía 500 capaz. ¿Pero para qué? ¿Para arriesgarme a estar en menos 500 también? No, ¿me entienden? Obviamente eso es lo difícil. Si vas ganando tenés que cerrar. Vos decís, no, sigo ganando. Bueno, obvio, ¿no? Pero tenés que ponerte un freno, porque lo que está positivo después termina siempre en negativo. Son las oscilaciones de los mercados, de tu cabeza y de los indicadores, ¿sí? No tenés que estar ni sobrecomprado ni sobrevendido, tenés que estar en el medio siempre. Lo difícil es eso. Si estás sobrecomprado, supongamos que es, ¿no?, cuando tenés la gula porque ganás y querés más, y si estás sobrevendido porque estás con un drawdown y querés recuperar y terminás quemando la cuenta o perdiendo, no sé, la mayoría. Entonces siempre trata de ir para el medio, ser normal, ¿sí? Eso es, mantenerte en el tiempo y ser normal. ¿Que vas a cometer errores? Sí, te lo aseguro yo. Acabé de cometer hoy en vivo, ¿no? Pero sigo operando una cuenta que opero, un error que por suerte me salió bien, pero es un error mío, ¿sí? Esas cositas tienen que tener ustedes cuidado, ¿sí? Donde vos sabés que ya te ha pasado, entonces qué mejor esa experiencia. A vos te ha pasado, no lo viste en un video. Si a vos te pasó, guarda que te puede volver a pasar. Si no te pasa, también está el problema ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no te pasa y ganás, ¿qué suele pasar? Hago lo mismo de vuelta, ¿no? Por ejemplo, si vos sos de poner 0.1 y hoy le pusiste 3 lotes porque perdiste ayer y anteayer, y esos 3 lotes suponen la recuperación de la cuenta, para arrancar, supuestamente te mentís a vos mismo y te decía arranco de vuelta de 0, ¿no? Y bueno, con estos 3 lotes que le pongo por última vez recupero la cuenta, ¿no? Un ejemplo. Te lo puedo asegurar que si lo ganaste lo vas a volver a hacer, pero si lo perdés te vas a arrepentir y vas a decir, ¿por qué no me quedé con los 2/3 que me quedaba de la cuenta? Ahora perdí todo o perdí lo... ¿Me entienden? Entonces respétenlo, preferible perder poquito a perder mucho. Entonces, obviamente vos querés ganar, pero no vayas a ganar, trata de ir a no perder, ¿sí? Bien, música falta, ¿eh? Music, por favor. A ver, vamos a ver acá si tiramos. Sí, me falta música. Ahí está. Esto ya, no, perdón, esto está de hoy temprano. Vamos a cambiar la música, sino no por el que esté en vivo que vaya pasando, sino el que se suma a la tarde. Algunos suelen ver, gracias Pepitos,
No sé quiénes pueden ver dos horas de video, pero los que lo ven, muchas gracias. Yo les recomiendo que no lo miren 2 horas, que miren menos, pero el loco vendía menos, así no te va a seguir nadie, Pepe. Bueno, la realidad es esa. Yo, a lo que voy, ya me pasó de quemarme las pestañas, pero el que lo vea a la tarde, gracias por verlo. Yo les recomiendo que estén con la familia más que eso y que pasen en vivo un buen momento, pero si no pueden, hagan un resumen, un salteadito, no se miren 3 horas o 2 de lo que hacemos acá, escuchar música y de esto. Si te sirve, sí, bienvenido, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Mirá cómo me vendo, ¿te gustó? Dale like. Si lo ves a la tarde, amigo, dale like, ¿sí? Y acordate, de ahí salteás hasta el final, ¿sí? Ahora, si te gusta, quédate, obviamente. Bien, vamos a ver. Estoy buscando música. A ver qué les puedo regalar. Somos un poquito, gente, así que hay que aprovechar esto, ¿sí? Cuando seamos 3 más, ¿sabes? ¿No? La rompemos ahí. Bien, vamos a ver. Acá. Bueno, vamos a comenzar con algo acá tranqui, de lo que ya tenemos, ¿no? Que ya lo conocemos, pero lo dejo ahí. Un poquito de... desde lejos no se ve, escucha. Desde lejos no se ve. De cerca sí. Desde lejos no. ¿Qué querrá decir la canción? ¿Se acuerdan cuando poníamos las canciones y ustedes tenían que tratar de decir de qué trata la canción y yo te regalaba algún indicador? Eso. A ver si saluda algún amigo acá. Tenemos viernes. Sí, señor, hoy es viernes. Agotemos todo, buena jornada, buen día Pepe Mila, buen día Pepes, vamos pasito a pasito a no perder, sí señor, siempre, eso, si podés, haceme caso, después te pasaré una foto, te lo tenés que tatuar a eso. Total, te queda lindo, en vez de poner alguna frase de otro, ponemos algo de esto, Buen día, Pepe Mila no lo vas a poner, pero ponele buen día Pepe Mila, ponía, che. En vez de poner el reto, pues, se tatuaba y yo digo, bien, ¿te tatuaste? Sí, no sabés, mirá, a ver, buen día Pepe Mila, decía. No, vos siempre, vamos, yo me pondría así, las patitas de un perrito, pasito a pasito a no perder. ¿Sí? Pasito a pasito a no perder. Bien, dale, yo opero en vivo. Si querés, hacemos un intensivo en vivo desde el lunes. Dale, estaría bueno. Sí, la semana que viene podemos hacer algo así. Estaría bueno, dale. Y me dejás descansar a mí. Estaría bueno, ¿eh? ¿Te animás? Yo si querés me meto, te ayudo, no te ayudo, con algunas cositas que vos sabés de acá y otras tuyas, y vamos viendo ahí, ¿sí? Abrite una cuenta o centavos o demos, ¿sí? Si querés, y vemos, ¿sí? Tenemos que depender del internet y tenemos que depender de mi internet, ¿sí? Que ayer lamentablemente se me cortó, una lástima. Y si hoy se corta de vuelta, bueno, disculpen, es la zona donde vivo, terrible, ¿no? Hay un viento que pasa y tenés 3 semanas sin internet, o anda mal. Pero bueno, es así, ¿no? El país de turno que nos toca vivir. Lamentablemente el país es hermoso, pero ¿no? La infraestructura de las inversiones es todo robado, no hay nada, ¿sí? Siempre. Bien, pero cambiando de tema, sí, podemos ver la semana que viene, ir viendo, si querés hoy también me decís, te tiro un link, vemos cómo funciona, y dale, ya te empezás ahí de a poquito con algún temita, con lo que sea, vamos viendo, la vas a romper, vas a ver, a la cuenta, por eso abrí una demo, así no rompes la original, o sea, abrite una demo, cuanto mucho, no pasa nada, ¿sí? Y si no, una en centavos para probar, total, ¿sí? Pones $10 que se conviertan en 1000 centavos y le das, ¿sí? Vamos a probar ahí algunas técnicas, ¿sí? Vos calladito, no cuentes nada, vos esperás, ¿sí? Tac, 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 yo te voy diciendo algunas otras cositas y ahí calladito, ¿sí? Bien, vamos. Y a la vez te puedo pasar el bot también obviamente que hace un año que vení firme saludando, el del oro, el telaraña, para que lo pruebes. Vas a tener que, Pepe Gatillo, hacer lo que yo hago, no está terminado este bot, ¿sí? Los otros sí están terminados, pero estoy con ahora estoy de moda con el telaraña. Le faltan muchas cosas, pero te lo puedo compartir un par de meses para que lo tengas, no más, porque si cambia el mercado o funciona mal, vas a salir perjudicado vos con el bot, pero te lo puedo poner por un par de meses para que lo tengas y lo uses. Y que vos solo con las técnicas Xinjiang, ya me vas entendiendo, puedas cerrarlos, ¿me entendés? Mirá yo ahora, por ejemplo, vos que estás ahí, fíjate acá,
el bot va, ¿no? Miren, fíjense en esto, ahora seguramente va perdiendo, ganando, no pasa nada. Ven acá, miren, todas las órdenes, no hay que asustarse, ¿sí? Hay que saber cerrar, porque lo mismo que va abriendo va cerrando, ¿ven? Si vos te vas para acá, vos vas a encontrar órdenes que están en positivo. Ahí vamos, $62, por ejemplo, ¿sí? No importa el dinero, pero tenés órdenes abiertas en negativo. Hoy habían 3 nada más negativos, ¿sí? Entonces la idea, ¿cuál es? ¿Sí? Fijarte en qué horario lo vas a abrir. ¿Sesión de Nueva York? ¿Sesión de Londres? ¿O en la sesión de Tokio, por ejemplo? Bueno, cuando cierra o está por cerrar o abrir la otra, fijarte si el envión de volatilidad te ayuda a cerrar las órdenes o alguna fundamental, y después ver qué haces, ¿sí? ¿Me entendés a lo que voy? De cerrarlo. Lo que hago yo, fíjate esta semana que yo las trato de cerrar de forma manual. Obviamente hoy, si estoy por cerrar el vivo y tengo todas esas órdenes abiertas, algunas compras y otras ventas, voy a esperar un poquito con el bot. Obviamente si tenés un BPS no pasa nada, ¿no? Pero si tenés una compu donde no tenés BPS, te vas a tener que quedar a ver cómo cerrar las órdenes. Y si te cansás, las cerrás. Sería el stop que te tocó el día, punto. Mientras en la semana termines positivo, no tenés que ganar todos los partidos, sino Messi, ¿cómo sería? Se vuelve loco, el mejor del mundo Messi, no todos los partidos gana, no todos los partidos hace goles o no, y bueno, tenés que aprender a que no vas a ganar todos los partidos, y que esto no es un partido, sino que es tu gestión, y tu gestión es hacer plata, así que esa es la forma, respetarte. Si tenés que cerrar, cerrá. Inclusive si tenés que cerrar, no sé, suele pasar, porque les va a pasar muchas veces, que el primer día te hiciste un 3%, ojalá, el segundo un 2%, el tercero un 1%, y el cuarto perdiste 4% porque hiciste mal. Si lo seguís aguantando lo podés recuperar, pero si sigo y pierdo más, bueno, cerralo. La suma capaz que te termina quedando un 1% positivo de la semana. Y bueno, te da bronca, sí, pero no pensás. El ser humano nunca piensa lo positivo. Siempre estamos generándonos en la cabeza problemas. Fíjate que en este momento debe estar generando problemas y no ves lo bueno, lo que aprendiste, la gente que conociste, los tips que aprendiste. O no, lo digo en general, no por nadie en especial, pero para mí mismo también. Uno se hace quilombos en la cabeza constantemente. Tu cabeza va fluctuando de problemas y problemas y problemas. ¿Para qué? Y después nunca pasan. Uy, ahora voy y me van a decir esto. Uy, ahora voy a esto y va a pasar. Y no pasa nada. El 1% suele pasar del 100 que te imaginas. Vos tenés que ir el día a día y no imaginándote lo que va a pasar. Porque no sabemos, como las velas. Podés hacer una proyección, pero seguramente si yo digo, bueno, mirá, después de esta subida acá es probable, acá yo le hago una venta. ¿Quieren que le haga una venta? Miren, vamos a ver, miren. Si sale mal, vemos qué hace. No sé ni cuál está más fuerte ni más débil. Lo vamos a hacer en vivo. Si llega hasta acá, lógicamente, hasta acá, le meto una venta chiquita. Si sigue subiendo, veo qué hago con otra venta. Si cae, la cerraré o meto otra venta. Pero ¿me entienden? Es la lógica de cómo ir viendo en el momento lo que va pasando. A mí no me interesa en este momento hacer una compra, una venta, porque va a salir para algún lado. Obviamente tiene que tener un sentido lo que estás haciendo, pero también puedes tener una grilla o una estrategia, ¿sí? Que vos te avale, que no te importe para dónde va el precio. Lo que te importa es cerrar en positivo, ¿sí? Es largo. Bueno, es para mentorías esto, gente. Van a aprender mucho, acuérdense, con Pepe Mila, Hay cositas que me cuestan contarlas porque me costaron mucho aprenderlas, pero a los que conozco, obviamente que sí. Fíjate, si esto llega hasta acá, le voy a poner un Fibonacci. Miren esto, no busqué nada, estoy charlando con ustedes, estoy dando un ejemplo de psicotrading. Me voy a meter acá para quemar la cuenta. Mirá, voy a agarrar este bajo de acá va, y el alto, bueno, alto y bajo, y vamos a ver acá en esta zona, por ahí, entre el medio y el número redondo. Si llegase ahí, le voy a meter una venta, porque me cierra. Ojo, puede pasar de que justo el euro está recontra fuerte, se encontró, no sé, abrieron un terreno, encontraron petróleo, son ricos. No me interesa, yo acá meto una venta, ¿sí? Por ahí, por acá, ¿sí? Vamos a ver, porque quiero que le venga a dar un besito a la media móvil, ¿bien? Me voy a ir al euro dólar y me voy a ir a los indicadores que yo cree, ¿sí? A ver acá, euro dólar, a ver si sale algún indicador que cree, me pongo más contento, me voy a ver las de un minuto. ¿Me entienden? Me estoy metiendo en algo que lo estamos viendo ahora, para ver qué hago, cómo lo resuelvo. Bueno, ahí está, miren, ahí está, ahí va. ¿Va para arriba? Sí, va para arriba. La tendencia es... ¿Cómo es la tendencia? A ver, vamos a ver en M30. Ya empezás a ver otras zonas y fuiste, ¿no? Bueno, vamos para arriba, gente decía. No, vamos a ver esta mecha si la viene a recuperar ahí,
No sé si había alguna fundamental, pero bueno, ahí estamos. Esto puede venir hasta acá también. Estamos en velas de 1 minuto. Estamos en el euro dólar acá también. A ver. Sí, ahí va. Bueno, vamos a ver cuánto puede subir. Lo que sí te podés basar es en un alto. Miren acá. Miren acá. ¿Lo ven? Ese de ahí. ¿Lo ven? Es muy parecido a cuál. A este de acá. Cada vez menos. Y a este de acá puede ser cada vez menos. ¿Sí? Pero son patrones que se van repitiendo. ¿Ven? A grosso modo le digo, ¿no? Si el precio cae, ya está. No me meto. ¿No? Pero la idea es que le venga, ¿qué le dije? Si le viene a dar un besito a la media móvil, al número redondo que está por acá, me puedo gatillar una venta, ¿sí? Ya se estaba achicando, ¿eh? Vamos a ver, porque vi en M30 acá, bueno, se cortó la luz, gente. Ahí está, vamos. Romper otra, no, dice el amigo acá. ¿Estás trabajando o no? Avísame cuando no estés trabajando, ¿eh? ¿Sí? Vas a ver que se van a sumar varios. Si conoces a un amigo de Chile que esté operando, amigo, tráelo, tráelo de cajón. Vos sabés que acá la cosa es hablar con la verdad, dar consejos, tips, ayudar y pasar un buen momento, ¿sí? Si le sirve, bienvenido. Y si no, estás con Pepe Mila un rato y con Pepe Gatillo ahí del otro lado charlando un rato, que siempre saluda, siempre acompaña, firme, leal. Obviamente, gracias, loco. Eso se nota, ¿eh? Ya veremos con el tiempo los resultados tuyos. Acordate lo que te digo, ¿eh? No llega todo rápido. Y si llega, tené cuidado, ¿sí? Puede ser una ilusión. Así que vos tranqui, respetate, que vos sabés que podés. Miren, ahí lo hizo. Vos podés creer. Bueno, vamos a ver si sube, ojalá que sea una trampita. Le voy a meter una orden acá pendiente, chiquita, muy chiquita, un shell stop. Y si cae, ¿me la ven ahí? Miren dónde lo pongo, ¿eh? Una locura lo que hago, porque la estoy agarrando con un bajo. Pero si sube, me vuelvo a meter con otra ventita por acá, ¿sí? Quiero agarrar nada, es para darle un pequeño ejemplo a ustedes, ¿sí? ¿Qué es esto? Nada, ojalá que suba, ¿sí? Que haga un retroceso, que siga subiendo y por acá le gatillo. Le estoy dando un ejemplo de lo anterior, ¿sí? Quiero que suba. Fíjense los dibujitos acá. En forma estadística se repiten, por ejemplo, esta subida de velas y empieza a hacer algo así, miren. Algo así. Miren, yo le voy a hacer 3 dibujos para que me entiendan. Los patrones son muy parecidos, pero lo esconden los muchachos muchas veces ahí. Entonces, el primero es así, el segundo es así y el tercero puede ser así. ¿Lo ven? Son patrones muy parecidos. ¿Lo ven? Este y este puede ser que sea hasta ahí. Vamos a ver si no es una trampita y sigue. Ahí va. Bueno, menos mal que no nos tocó. Ahí vamos. Se cortó la luz, muchachos, en vivo. No sé qué pasó. Vamos. Bien, vayan buscando el que esté alguna moneda fuerte. Vamos mientras. ¿Sí? Si esto no... Si no vemos algún patroncito. Ojalá que suba. Que le dé un besito a la media a ver cómo... Voy a subir el dibujo acá, ¿eh? Para ver, a ver ahí. Esta orden pendiente la saco, porque la idea era por si caía para mostrarles algo. Ahí está, orden pendiente era, ¿no? Bien, a ver ahí. Vamos a ver si rompe todo ese energúmeno de rayas, líneas, zonas. Pom, bam, bam. Esto puede ser, ¿no? Un rompimiento del boss. Ahí lo está rompiendo, lo acaba de romper en esta temporalidad. Obviamente, ¿qué van a buscar muchos? Acá arriba, ¿no? No está mal acá arriba o acá arriba. Order blocks también, ¿no? Vamos a ver, pero está... Esta zona, quiero ver si la toca, esa media asesina que está ahí, ¿no? Una viborita, ahí está, a ver cómo se devuelve. Dale, subí y rompe la media. Quiero que apoye, si pasa por encima, bienvenido sea. A ver, le voy a poner un orden pendiente acá, para rezongar, miren, ahí, se la pongo ahí. Ahí está, por debajo, ahí. La toca, ahí está, ahí la tocó. Muchachos, a llorarle a no sé, vamos a ver ahí, Bueno, ese era el ejemplo. Corte, gente. Estamos en ganancia, salimos. No me enfermo. Ahí está. Vamos a ver qué hace esto. Lo pongo en positivo por las dudas porque es un ejemplo. 8893. Modificar 8893 rapidito. Así no pierdo nada. Pero ya me hice con el oro. Ahí estamos en positivo. Si se devuelve es una lástima. El ejemplo es que venga a tocar el bajo y que siga hacia abajo un poquito más. ¿Ven que por ahí pasó la locura? Por eso te digo, sumate todos los días y ojalá que aprendamos. No me toqué. Vamos. La próxima anda para abajo, negra. Era un ejemplo, ¿no? Si no le pongo el stop, es probable que... A ver... No, te dé vuelta. Vení hasta el vacío existencial que está acá abajo. No.
Acá, ahí. Bien. Si toca el stop no perdemos nada. La comisión. Era un ejemplito que quería agarrar. ¿Sí? Esto obviamente en binaria ya cerraste, ¿no? Qué hija de tigre, Se quedó. Se quedó, No seas mala. Asesina. Bueno, no perdemos nada ahí. Ya está. Vamos de vuelta, Ahora cae, Pero lindo, lindo. Oh, che, qué bonito, dice el amigo. Van a ver que ahora si se da vuelta y llega a este número, estaría barro. Tendría que haber puesto el stop arriba. Pero no pasa nada, Es un ejemplo. Total, una latita menos. No, nada. Ahí vamos. Esta se da vuelta y somos Gardel. El stop no tendría que haber estado puesto acá. Yo lo puse por las dudas pensando que caía y hacía una... Mira. A ver, vamos. Qué justito, qué linda vela esa, ¿no? Vamos a ver si rompe esta mecha ahora, Vamos. Los muchachos van sacando los stop que van por detrás como a Pepe Mila, ¿me entienden? Si sigue para arriba me le voy a volver a meter, Hombro, cabeza, hombro, estará haciendo ahí, miren, piqui, vamos a ver, Este vacío me gusta a mí, Vamos a ver, este vacío me gusta. A ver qué hace el precio. Ya generó 1, 2 altos, ¿no? Hacia la baja. Veremos si viene hasta aquí, ¿sí? Es muy poquito igual esto, gente, Nada. Son unos... Nada. Pero son ejemplos para no estar en velas de 1 hora, ¿no? A ver si se da. Me ponen un 10, Lástima el stop que lo puse ahí pegadito. Y si no, la luchábamos ahí. Estoy en casa. Ah, mirá, no sabía. Bien. La otra semana también, Qué hermoso. Panquecazo, decía el amigo. Se daban vuelta, ¿viste? Bien. ¿Cómo está tu ciudad, linda? ¿Soleada? ¿O hace ya bien el frío de a poquito? Miren esto, Esto cae. En binaria esto caía, loco. Esto caía, me está haciendo, te digo, he quemado vista de pestañas y pestañas que las tengo ahí, ¿no? Son de plástico las que tengo ahora. Y bueno, esto tiene que venir hasta acá. Vamos. Fíjate a ver si hacíamos un recorrido lindo. Vamos a ver, Bien, vamos a ver cómo va. Ahí va, miren. Y a ver de pasada el oro. A ver qué pasó con el oro. A ver ahí qué pasó. Miren, muchachos. Miren. Ya está. Vamos a tratar de cerrar esta y vamos a ver la otra. Ahí me quedé. Opa, una orden abierta ahí abajo. Otra chiquita ahí. Pero me voy a ver cómo va acá. Esto ahí. Tiqui. Miren. ¿Qué dice ahí? ¿90 o 60? 69, ¿no? O 99. Bueno, no sé. Ahí vamos. Que suba, que caiga, que suba, me da exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, ahora me quedo con el eurodólar. Miren esto, gente. Miren esto. ¿Por qué Pepe Mila puso el stop? Porque se quiso hacer el vivo ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, si sube es un buen ejemplo también, ¿no? Si cae, también. Patroncito. Está en un canalcito acá, si lo marcan, hasta ahora lo está respetando. Es chiquito, pero sirve para el que hace scalping duro y puro ahí, ¿sí? Esa zonita de ahí la está respetando y a la vez está acá. Vamos a ver ahora cómo dispara. Bueno, le tuve que poner un canal para romper, pero no sé, vamos a ver qué hace ahí, Escucha. Tucu. Bien, vamos a ver, esta ahora la vamos a estar chequeando si llegó hasta acá abajo o si rompió. Pero vamos a ver un poco... Hipo, la fuerza de la moneda, a ver si encontramos algo. Yen débil. Pobrecito, ¿no? Dejalo que lo opere el que quiera, al yen y al franco suizo. Tómalo con pinzas. Igualmente lo operamos, ¿no? Pero guarda, Bueno, yen débil, gente. Yen débil. A ver la libra NZD, el CAD yen. El cada yen tendría que estar en vez de cada yendo, cada subiendo, ¿no? Cada yendo. ¿Te gustó el chiste? No gustó. ¿Gustó o no gustó? Vamos con el cada yen, a ver cómo está. Cada. No lo tengo. Sí, acá está. No lo tengo.
¿Qué le pasa acá? Acá está, CAD-Shen. CAD subiendo, mirá qué lindo. A ver. De acá hasta acá, ¿cuánto tenemos? No, pero mirá el spread que tengo. 3 altos son más o menos el spread. No, está loco. 3 pip en contra. Ni loco, olvídate. A lo que voy, sí. Fíjense que me meto igual. Pero esperemos por las dudas. Euro dólar, bueno, a ver si esto cae hasta aquí o si rompe los altos, ¿no? Que generó, veremos. Ahí le va a dar un besito a la media. Vamos a ver si ya empieza a hacer piso ahí. Fíjense que ahora está cambiando el formato, ¿no? Miren acá un poquito, velas de 5, el dibujito. Ahí ven. Puede ser de que ya se empiece a pasar, a pisar, perdón, zonas de soporte acá. Vamos a ver. No la sabemos. Está en una compresión entre medio de altos y bajos que van a un punto en común. Puede venir a tocar acá la mechita, esta que está acá, que sería por acá esta zona. Y después vemos si cae. Veremos. Bien, alguno que esté en vivo me dice algún par para analizar, gente. Shen débil, el CAD también, pero se nos iba un poquito lo que era, ¿no? El spread. A ver, otro, vamos a hacer, busquen el que esté busque alguna consolidación, ¿sí? Alguna consolidación para M1, M5 y vamos a ver si operamos algún Pepe consolidado, ¿sí? A ver, los dos acá. A ver el australiano con el Shen, Audshen. En vez de CAD-Shen, Audshen. A ver, Audshen hacia arriba tendría que ir, ¿eh? A ver. Oh, y se va también. Pero, vamos a ver. O esperamos el retroceso. A ver, en temporada desde M15. Corre muy poquito este, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver cuánto hay hasta acá. Bueno, interesante. A ver hasta el número redondito ahí. Bueno, va a ser un doble techo acá, estos dos toques, estamos en velas de 15. Si lo rompe, voy a poner la zona donde podemos ir en compra, donde puedo ir en compra. Pero también si sale algún indicador de Pepe Mila, voy a prestar atención al indicador para ver si conviene también ir en ventas, ¿eh? Veríamos a favor del australiano acá. Si cae, el vacío es interesante, unos 20 pip en caída o un poquito más, unos 30 hasta un número redondo ahí, ¿no? Bien, vamos a esperar el retroceso o si rompe fuerte algún pullback. ¿Sí? Acá hay un manojo de velas consolidadas acá arriba. A ver ahí cómo va esto. Si no me engancho a la ola acá, ¿eh? A ver. Vamos a poner el rojo, ese me hace mal, lo voy a poner color. A ver ahí que no me jodan mucho. Ahí está. Che, esto me gusta para meterme al mercado, pero me puedo llegar a arrepentir. Voy a esperar un poquito. Un poquito es un par de velas. A ver cómo cae la próxima. Hay paciencia, ¿no? Miren esta, gente. Miren qué lindos patrones acá. Estos no repintan, ¿eh? Son indicadores que armé. ¿Quién les habla? Fíjense en acá. Compra. No te salió acá. Así que se ve que en este momento para este par los indicadores que creé yo funcionan bien. Si sale algún otro por acá arriba, esperaré a que caiga. Que estamos en velas de un minuto. Bueno, veremos. Interesante hasta este número redondo hoy, ¿eh? Por lo menos hasta acá. Vamos a ver. A ver esta. Le pongo acá arriba una orden pendiente muy chiquita. Ahí, para no perderme si va hacia arriba. Me voy a comer el retroceso seguramente si me la toca. Orden stop con muy chiquito que le puse. Y dejo preparada una grilla si quiero de un par de ordencitas más por encima de alguna compra o alguna ventita, tengo que ir viendo. Y acá también, acá puedo poner otra compra. Y por acá con un Fibonacci también. Vamos a ver. Ahí la dejé, ahí comenzamos. Y si me toca el stop me salva el telaraña, gente. Bien. Vamos a ver dentro de un rato. Vamos a poner music. Primero me voy a ir acá. Me gusta que no tenemos tantos dibujos. A ver acá en un minuto esto. Ah, mira vos. Bueno, un doble. Bien, vamos a Audshen.
Auschen. Ahí estamos. Esto lo achico un poquito, ahí está. Menos cantidad de información, lo vemos más tranquilo, ahí está. Bien, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa hoy, hombres, señores y señoras. Con Solana. Ah, operás Solana, decía, estaba perdido. Pero ya las mañanas están más heladas. Bien, ¿cuánto frío suele acontecer en tu ciudad? ¿Es fría la ciudad o no? Pero no se mueve, me decía. ¿El sol? Entonces estamos en un holograma, me parece a mí. Insisto. Agarré una subida interesante, ¿no? El pullback lo va a tener que hacer hasta acá, si es que no cae más, ¿no? Vamos a ver acá para buscar una segunda comprita en el caso de que caiga. Y veremos cómo ajustamos. Y si va hasta el número redondo, calladito nos quedamos ahí, ¿sí? Que apoye en este número y haga el pullback por acá arriba. Estaría bárbaro para buscar estas zonitas por acá. Vamos a ver. Si cae, bueno, ahí estamos. A favor del australiano, porque el yen estaba débil, ¿se acuerdan? Obviamente con una lógica y un sentido, ¿no? Brazo. Insisto, decía el amigo. Insisto. Voy a estar un ratito hoy, gente, Quiero ya empezar a prepararme para ver qué asado voy a comer hoy, Si voy a comer costillas, si voy a comer, no sé, chinchulín, tripa gorda. ¿Le gusta eso o no? Rico, ¿eh? ¿O no? ¿Qué dice? Insisto. Bien, a ver, me voy a poner, si encuentro, un poco de música, no sé cuál puedo poner, Vamos a ver, algo interesante, no sé cuál, Los Redondos, o algo que sea, no sé, Ataque. ¿Le gusta Ataque 77? ¿Conocen Ataque 77? Mira, escucha esto, escucha esto. Bien. La nueva generación. Voy a buscar agua, Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción, yo recién llegado. Espérate que me falta. ¿Esto qué es? Oh, miren. Ya apago porque no quiero seguir operando. Esta la cierro, una comprita. ¿Qué me quedó acá del otro bot? Una venta. No, ahí está. Bien. Esto, bueno, si sube bárbaro. No me interesa que esta sea nada, tabla, ¿sí? Ahí está. Ahí cerré todo. Apagué el robot. Miren cómo cerramos, gente. Fíjense cómo cerré hoy, ¿Cómo cerré? No lo sé. 78, ¿te gusta? 78, chao, papá, me voy. 78, bye. No, vamos a seguir con esto un ratito, Bye. ¿Para qué? ¿Puedo seguir? Sí, lo prendo de vuelta. No, lo dejo apagado, no quiero, ya me alcanza para el asadito. Me voy a Lauchen. Ahí vamos, achico esto. Uy, está llegando una compresión acá arriba, ¿la ven? Entonces, ¿qué hago? Por más que me toque, prefiero ir a no perder, ¿sí?
Después me como si se va para arriba, pero está en una compresión del precio allá arriba, viene de una compresión. Voy a poner el stop en positivo, ¿sí? Y me voy a buscar agua. Si me toca me vuelvo a meter, ¿sí? No pasa nada. Eso es lo más difícil, muchas veces que te cuesta, obviamente, porque vos no querés saber nada, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo voy a poner en positivo, por las dudas. Y si me saca me voy. Total, ya hice. Para esta cuentita, ya está. Ahí está. ¿Ven? Ahí está en una zona que puede caer el precio, ¿sí? Y si cae y está hasta acá abajo, no quiero estar rezongando. Pero si va para arriba, ya estoy en ganancias, ¿sí? Ahí va. Stop en positivo. Le puse poquito el otaje porque utilicé otras órdenes. Iba a utilizar, puedo meterme en más compras más arriba, ¿sí? Bien. Voy a buscar agua, gente. Ya vengo. Bailarás otra vez, que los astros te van a ver.
Bien, gente, acá estoy con el mate, calentito de vuelta acá. Vamos a ver cómo va la operación, a ver si se... Oh, mirá lo que es esto. Tremendo, estoy comiendo una masita encima. Se atragantaba. ¿Vamos a favor o en contra? No, vamos a favor, bien, va todo bien. Bien, ahí vamos, gente. Positivo, vieron que se dio. Hay que esperar muchas veces. Por eso hay veces, ¿no? Cuando les digo, tómenlo, pero no con pinzas. Agárrenlo y guárdenselo en la cabeza, esto que le digo, gente. Hay veces que te tenés que pagar, hay veces que tenés que salir en tabla, hay veces que tenés que salir con un pip en negativo. Si te vuelve a tocar, te vuelve a meter. Mientras no pierdas, o pierdas poquito, no pasa nada porque después saca la diferencia con una operación, por ejemplo. Pero la idea es tratar de eso. Ahí toco el número redondo, ¿eh? El ejemplo sería, si vas 50 pip, 30, 40, según el intradía o el scalping que haga, te pagas la mitad. Yo acá, por ejemplo, mira, voy a poner una alarma. A ver dónde. Bueno, no tengo la alarma acá, la tendría que ir al otro, pero bueno, marco acá una línea, por ejemplo. A ver si puedo marcar acá, por acá. Si el precio toca esta zona, que seguro ahora se va a devolver, me pago la mitad. Como no puse un lote, a ver ahí. Espero no cerrar todo. Ahí me pago la mitad, por ejemplo. Supongamos que vamos 40 pi. Estamos en scalping. Yo hago los ejemplos así. Es lo mismo, pero en el otro tenés que esperar un día, 2 días, 3 días. Y no vamos a estar 3 días en vivo, ¿no? Ahí me pago algo, muy poquito. A ver, en el caso de que rompa esa zona imaginaria, que es esa línea que le puse, una alarmita. Y también, si la rompe, ver cómo la rompe, ¿no? Porque muchas veces es para sacar los stops que van por detrás y después se va para arriba. No lo vamos a saber, pero los movimientos vamos viendo. Si hace un coletazo fuerte para abajo, a ver ahí. Supongamos que ahí vamos, no sé. También puede pasar de que se dé un retroceso saludable, rompe este número redondo que es el que les dije que se iba a frenar. Miren dónde quedó. Ahí me pagué la mitad. ¡Pac! Listo. Ahora, a lo que voy, me entiendan, no me pagué la mitad, me pagué 2/3. 1/3, supongamos, no importa. A lo que voy, el ejemplo está, te pagas la mitad, te pagas 1/3, te pagas 2/3. Si el precio cae y te toca y te da bronca porque vos querías agarrar todo esto, no pasa nada. Cuanto mucho te tocó acá, bueno, ves si te volvés a meter. Fíjense que ahí está haciendo lo que me puede, lo que puede suceder, lo que me puede, perdón, lo que supuse, dijo el amigo, no sabía hablar ahí. A ver, vamos a poner un Fibonacci, vamos a marcar estas zonas, a ver si retrocede, hasta este sería el primer toque. Después están los otros que si no rompe el tercer toque de Fibonacci, que sería el stop en positivo. Pero si hace lo que les digo, de ir a sacar algunos stops que van ahí pegaditos, va a romper este alto de vuelta, una velita, y seguirá buscando información hasta este número de acá de resistencia de un punto pivote anterior de vela diaria. Así que ahí estamos, bien, sacamos un pedacito, nos pagamos, el oro cerró positivo, lo cerré de forma manual al robot que armé, que le puse de nombre telaraña. Vamos a ver si la semana que viene no pongo otro bot y vamos a ver si la semana que viene no hacemos meter alguno de los pepes ahí en vivo para que opere, ¿sí? Como sea, no importa, tratando de respetar a lo que hoy lo que hacemos en vivo, ¿no? Esto de operar y meterse en vela de un minuto, ver, salir, la fuerza, chequear todas esas cositas, ¿sí? Así van aprendiendo los que no saben y se van sumando, ¿no? A la vez le voy a hacer poner el bot para que saquen el bot por un lado y de forma manual por otra. Entonces, en un momento podés ir ganando. Yo ahora voy, por ejemplo, positivo con esta orden que pusimos de forma manual. Cerré, me pagué un parcial. Supongamos que te pusiste 10 lotes. No importa el ejemplo, ¿no? Y en vez de 15 estás solo y operas vela de 15. Entonces son, no sé, 4 horas que estuviste esperando con el celular o lo que sea. Bueno, ahora te pagas un pedazo. Yo no tengo la paciencia porque estamos en vivo. Bueno, ahora si retrocede, obviamente un gatito, ¿escucharon? Escuchen, así que bueno, vamos a ver ahora qué hace el precio. Ahí retrocedió, si sigue subiendo, lo que puedo hacer es poner el mismo lotaje que cerré en ganancias por acá arriba, y si baja, le regalo al mercado toda esa distancia. Me podría pagar otro poquito más, pero bueno, ya está casi en la mitad del recorrido en caída, en retroceso. Ojalá que el retroceso profundo no sea venir a visitar el stop, sino que pare en estas zonas de Fibonacci. Miren, le voy a marcar el cuadrado entre esa y esta, sería lo más bonito, aunque el 61 están por acá, ¿sí? En estas zonas. Así que es probable que nos toque. Ojalá que no. Ahí saco
estas zonas, ahí estamos viendo en ese rectángulo si se devuelve hacia arriba, entre zona alcista y bajista de lo que es el rectángulo. Ojalá vaya para arriba, se quede consolidada, no me interesa lo que haga acá, yo ya estoy en ganancia. Después puedo pensar con alguna gestión de hacer alguna compra más por arriba, o me hubiera metido acá en alguna ventita con el lotaje que gané de la compra. Entonces si gano porque cae, gano también la venta en ese lotaje que saqué de ganancia. Si va para arriba, es todo matemática, para no dar vuelta, ¿sí? No la hice la venta porque ya está, el ejemplo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Bueno, venía a tocar el stop o quédate en ese rectángulo, me da lo mismo. Ya cerré el bot y la semana que viene seguramente el bot que esté utilizando el Pepe que se sume, seguramente quiero ver cómo cierra de forma manual ese bot. Inclusive podemos poner solamente el bot, que lo ponga en compras, que lo ponga en ventas y ver cómo va cerrando, ¿no? ¿Cómo se llama? Las zonas, el bot. Y cuando se tiene que ir a trabajar el amigo, por ejemplo, el amigo, no sé, de donde sea, de Tailandia, bueno, ahí comenzar a tratar de cerrar las órdenes, ¿sí? Si tenés un BPS lo dejas, pero yo te recomiendo que no, porque te va a llamar la atención de que va haciendo plata, pero en algún momento te vas a encontrar con lo mismo en negativo y vas a decir, ¿por qué no cerré antes? Como siempre pasa. Entonces cerrá antes y vas sumando para una posible pérdida en un futuro. Y esa pérdida puede ser que la saques de las ganancias que venís haciendo por ir cerrando de forma manual lo automático, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me entienden? Si vos venís ganando y venís ganando y venís ganando, eso que va ganando se va sumando al capital inicial, pero en algún momento capaz que perdés y cuando el drawdown es grande te puede ayudar y decir, bueno, lo cedo con las ganancias, lamentablemente, ¿no? Ojalá no fuera así, ¿no? De lo que hizo el bot o parte. Ahí vamos, retroceso agresivo. A ver cómo está el Yen. 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 Está débil el Yen. A ver cuando se actualice acá. Bueno, ahí está, el AUD está débil en 1 minuto, en 5 también, vamos a ver si se recompone en un ratito, pero el yen está ahí, el yen está para meterte en contra hasta con el peso argentino, te podés meter ahí. Así que bueno, ahí vamos a ver si esto fue un descanso, sacó varios stop, me parece que me quiere venir a buscar a mí para hacerme quedar mal, pero no me va a hacer quedar mal porque yo ya metí en el oro, saqué por encima de lo que buscaba en esta cuentita y a la vez estoy en positivo, me saqué un parcial de este, analizamos bien me parece. Y bueno, ahora le estoy regalando al mercado, le estoy regalando mi ganancia, porque yo allá arriba podría haber hecho algo, me podría haber venido también en ventas. Pero bueno, ahí estamos, vamos a ver, esta es la última zona de FIBO, acá, la seguía bajando, esta es la última zona, bueno, aguantamos hasta acá abajo, decía no, por ahí estaba, ¿no? Bueno, por ahí estaba la zona, vamos a ver si por ahí estaba, no sé, por ahí estaba la zonita. Vamos a ver si se devuelve, por acá le puedo poner un buy stop con lo que saqué, ¿me entienden? Acá, mira, acá yo puedo agarrar y decir, bueno, orden, operación, buy de cuánto, de lo que gané, le pongo un buy stop, me lo toca y voy en ganancia y gané este ranguito, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de lo que gané se suma algo más. Y si cae, hago promedios con lo que gané, ¿me entienden? Matemática, Ahí vamos, así que esa es la idea. Buenos días, Master, ¿cómo le va? Espero que bien. Bien, acá andamos, enseñando, aprendiendo. ¿Querés alguna canción? Tíramela, ¿sí? ¿Qué sos? Langa, Master, Master Disquería. Ahí va. ¿Me toca el stop o no me toca el stop? ¿Qué decís? A ver, ahí va, Ay, no, por favor. El precio es bueno. El precio es bueno. Soplen. Bueno, ay, qué hijo de tigre, Bien, hermoso el día hoy, gente. Todo se dio a... Yo no sé si es así el día, wow. No sé, quieren venir a comer un asado, los invito. Si querés, venite, gracias por Master. Venite a comer un asado, pero si querés me mirás cómo lo como. No sé. ¿Me entendés? Te invito a ver cómo me ayudás a hacer el asado, cortamos el pasto, me ayudás a cortar el pasto y te sentás a ver cómo como yo el asado y después te vas, si querés, eso como quieras vos. No sé si te cabe ahí. Bien, vamos a poner una canción para acá, el saludo, vamos a ver qué podemos poner acá, algún enganchadito. Todo lindo hoy, impresionante. A ver qué les puedo regalar. Mira, les voy a regalar una canción que a mí me encanta, ¿sí? Una de las canciones, a ver, Llámame se llama, a ver, Llámame si me necesitas. Está bárbara. ¿De quién? Del señor Miguel, ¿qué? Miguel Mateo. A ver si está, Llámame. La tengo en MT. ¿Se acuerdan de los MP3? La música, bueno, ahí está. A ver, escuchen, escucha.
Escuchá esto, loco. No hablo más. Escuchá. Oh, la piel de gallina, loco. Y eso que soy de Boca, ¿eh? Tiene que tener lo que te dije para poner piel de gallina. Porque las gallinas estuvieron en la B, ¿o no, amigo? Esa es la idea. Vamos, mira esto, loco. Lo puse tan bien a la orden, mirá lo que es. Ven ahí. Tomá, asesino. Asesino cruel. Ahí vamos, escuchá. Vamos con todo, escuchá. Bien, cerramos redondito. El bot sacó sus 60, 70, sí, 70 o 99 dólares. Una de las dos sacó, ahí está. Y a la vez vamos en positivo con una orden que metimos ahí hermosa. Ya me pagué un parcial. Y el bot, y el mercado, el yen malo, me quiso tocar el stop y no pudo. Porque yo soy bueno. Vamos. Escuchá. Estos son los mejores sintetizadores de Latinoamérica. Muy buenos días, Jerónimo, ¿cómo estás? Espero que estés bien, amigo, ¿eh? Dale duro. ¿Operaste esta semana algo o no? ¿Estás en alguna academia, algo? Dejala, venite acá que está todo gratis acá. Sí, en la academia de policía, decía. Escuchá. Suba. Escuchá. Estés donde estés. Muy buena la letra, ¿eh? La idea es que rompa el alto, ¿no? El nuevo alto que generó allá arriba. Lo que puedo hacer acá es, esta asesina me paga un pedacito más. Pero supongamos que esta distancia son 50, 60 pip. El ejemplo es en velas de H1, de M30, es lo mismo. Pero tenés que tener la paciencia que paga. Esa frase matadora que dicen la paciencia paga, bueno, ¿sí? Yo lo hago en scalping, acá con ejemplos, que igual algo vamos sacando. Hacemos 40, 50, 100, 20, 5 pip, lo que venga, todo al bolsillo. Pero lo que importa es tratar de dar el ejemplo, ¿sí? Oh, no seas asesina. Ay, me salió asesina. Bueno. Esta se va para abajo, a ver, soplen. Bien, dale. ¿Tienen algún inflador de neumático, gente? Eso que eran para las bici que le daba pucu con ayuda. Vamos. Pucu, vamos. Muy bien, todos los días operando, agarrando las verdes. Sos un genio, dale, bien. Muy bien, si querés, te paso pesos argentinos si te interesa. Hacete un asado este fin de semana, disfrutá con los amigos, haceme caso. Una buena cerveza y anda a contar. Que pase mañana lo que tiene que pasar. Hoy la pasaste bien, ¿no? Y no se hagan tanta mala onda en la cabeza, gente. Le dice a alguien que tiene problemas psicológicos. No se hagan tanto quilombo en la cabeza porque la cabeza está llena de quilombos. Problemas matemáticos. Tenés que comprar un libro de resolver los problemas matemáticos, ¿no? Es tremendo. Siempre el ser humano, el cerebro está generando un problema nuevo. Lo solucionaste y te genera 50 más. Sí, el ser humano es así, gente. ¿Sí? Entonces tenés que tratar de positivo, mirar lo que estás viviendo en este momento, disfrutarlo, pensar en siempre buscarle la vuelta a lo positivo y decirle al cerebro: pará, loco, basta de tirarme mala onda porque de las 100 cosas que me decís que van a pasar no pasa ninguna. Entonces, ¿sí? Obviamente alguna vez, ¿no? Es obvio, ¿no? Si te mandás un cagadón, seguramente lo vas a tener que, ¿no? Afrontar, pero si vos lo afrontás con la realidad y la verdad, ya está. ¿Para qué esconderlo? Es, por ejemplo, el cagadón puede ser, por ejemplo, que te mientas a vos mismo cuando estás operando. Afrontarlo y decir, bueno, ya está, hasta acá llegué, listo, punto, y no lo sigas, ¿no? Mintiéndote vos mismo de que la semana que viene lo recupero, porque si la palabra recuperar está en tu cabeza, seguramente quema la cuenta. Así que no recuperen nada, ustedes vayan día a día, gente, despacito, y ahí vamos. Despacito. A ver, ¿qué canción le puedo regalar acá a los amigos? ¿Esa les gustó o hablé, no? Bueno, vamos a regalarle otra. ¡Oh, mirá lo que es esto! No se las puedo poner porque no sale el video. Igualmente, ¿sabés qué, no? Mirá. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Mirá, decía el amigo, pero decí. Bueno, a ver, juego mufado. A ver este.
A ver, juego mufado. A ver este. Oh, no, tremendo, tremendo. Escucha, escucha. Este grupo es un grupo de barrio argentino, muy fanático de El Indio Solari y Los Redondos. Cuando lo escuches cantando, una onda Los Redondos. Pero escucha, Pierre. Los naipes se tiran y el azar hoy no está. El azar hoy no está de tu lado. Duras costumbres rodean a la Incertidumbre. de saber por dónde andas. ¿Esto lo dejamos hasta mañana o lo cerramos? Decía, pues está llegando a una compresión de vuelta, ¿eh? Fíjense, en el alto lo está por tocar, ¿sí? Se puede devolver. Por eso ahí vos te tenés que pagar otro pedacito. Acostúmbrense a pagarse. Páguense, gente. Si sube, hiciste un análisis hermoso y bello. Si cae, te pagaste. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sí? Porque en definitiva puede ser hermoso el análisis, pero te tocó el stop, ¿no? Entonces siempre pagate algo. Pagate, loco, pagate, vamos. Yo ahí me pagaría un pedacito chiquito, porque tengo la sensación de que se puede ir para arriba. Pero me pagaría porque empieza a ser un banderín ahí seguramente. Si llega ahí y cae ahora, va a ser un banderín con esos altos, esos dos altos. Todavía no formó el fractal nuevo que está en esta vela de ahora. Pero si cae, puede ser un alto más bajo que el anterior, una compresión a generar para ver después si repite el rompimiento hacia el alza, ¿no? A favor del australiano, ¿sí? Que el yen estaba muy, pero muy débil, ¿eh? Mira, me voy a pagar un poquito más, ¿eh? Me voy a pagar un poquito más como para que ustedes vean, ¿eh? Pero nada, es un ejemplo. Suponete que ahí vas, ahí está, ahí me pagué un poquito más, ¿sí? Yo me voy pagando de a poquito. Si ahí tenías 3 lotes, te pagás, ya por lo menos te tiene que dar un lote, te tiene que quedar. Y 2 lotes en el bolsillo, ¿sí? Suponete que tenés 20 pipis de un lado, 30, 15, 50, lo que sea. Pero vos te tenés que ir pagando, ¿sí? Si el precio sube, bueno, acá arriba podés pensar en decir, mira, me la juego bien jugada, ¿no? No de apostar, ¿eh? Y me meto de los 2 lotes que me quedan, 0,5 en compra. Para seguir hacia arriba. Ahora, si cae, pierdo 0,5 hasta por acá. Pero yo ya gané, ¿cuánto? ¿Sí? 1,5 o 2,5 de lo que saqué, ¿sí? A la vez me queda en positivo la orden que está abajo, que es la diferencia que hace, ¿no? A la ganancia que voy teniendo viva en este momento si no hubiese cerrado la operación. Ahí me pagué. Yo ya sé que el precio puede venir acá, pero también sé que el precio puede venir acá. Si viene acá, ¿para qué estuve tantas horas? Me pagué aunque sea, ¿no? Una costillita más de cerdo, aunque me gusta la vaca a mí, ¿eh? Ahora vendiendo, qué grande, loco. Vamos a ver después, ¿eh? Animate a operar en vivo si querés también. La semana que viene, si te animás, ¿sí? Acá. Compartiendo, operando en vivo. Hay que tratar de operar de la forma nuestra, la que opero yo, para enseñarle a otros chicos. Pero si vos tenés tu técnica y la querés operar, dale, ¿sí? Si no te animás en vivo, abrite una cuentita, no sé, demo si querés, no hay problema. ¿En dónde? En la plataforma que más quieras vos. No tengo ninguna plataforma para recomendar por ahora, así que me da lo mismo. Aguante el rock and roll, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno, gente, me queda un poquito más para no estar viendo cómo esto sube y baja. Ya estamos, ¿no? Se entendió la idea, ¿no?
Ahí puedo dejar inclusive si te tenés que ir a, no sé, a trabajar, a hacer un deporte, a bañarte, te cansaste del mercado y ya hiciste todo esto que hicimos recién, podés o cerrar la operación o le pones un stop por debajo de alguna velita que esté por abajo del precio, en este caso que es compra, y un trading stop que vaya siguiendo el precio, y si querés le pones un TP, ¿no? Si no le pones el TP podés ganar mucho más en el caso de que el precio suba y no va a frenarse por el TP, ¿no? Obviamente, pero también puede pasar de que si sube y el TP está por encima y no llegó a tocarlo y vas con un trading stop, el trading stop se queda fijo si cae y te lo toque y pierdas un poquito menos, ¿no? Ganes un poquito menos, perdón. Por eso está en la cabeza de cada uno. Podés jugar a lo que quieras, ¿sí? Ahí vamos bien. Nos comemos toda esta vuelta, pero bien. Linda semana esta, ¿eh? A ver, otra canción para los amigos. Acá tenemos para tirar, mira, a ver acá. Internacional. ¿Le gusta alguna internacional? Mira esta. Uy, esta está muy bonita. A ver este. Escuchen, en vivo, en un teatro acá en Argentina. Escucha. A ver, adivinen, ¿qué grupo es este? ¿A qué no adivinan? Un grupo nuevito, que ya está nuevito. De los 80 no es. De los 90 no sé si estaban, son jóvenes, pero están hace un par de... A ver, ¿cómo se llama este grupo? El que adivina, le regalo un saludo. Son, no sé si no son de Mendoza, loco, ¿eh? Mirá, no sé, si no andan ahí tomando vino. Yo simplemente quiero amar. ¿Por qué no me miras? Estoy acá, saltando de felicidad. Ay, qué alegría, ¿eh? El tiempo ya no pasa, no está más. Voy a contarte una verdad. Escucha, escucha. Tengo la vida transformada. Muy lindo tema, ¿eh? Ya arranca, ¿eh? Cuando arranque rompe el alto, fíjense. ¿Te imaginas? Vamos, mercadito. Vamos, rompe el alto con el tema, vamos. Fíjense en el rectángulo, gente, donde quedó, ¿eh? Donde les marqué, ¿eh? Tremendo, ¿no? Este rectángulo que les puse hoy, fíjense que está toda la zona ahí, ¿eh? ¿Vieron que no le erramos? Y ahora se pulva acá, a ver. Bueno, yo ya me pagué, así que toca lo que quieras. No quiero aparentar, no pienses mal. Así es como me siento hoy. Que no se apague más este calor. Que no se apague, por favor. Redoblante, vamos. ¿Por qué no me miras? Estoy acá, saltando de felicidad. El tiempo ya no pasa. Qué lindo lo bajo, ¿eh? Pum, 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 pum. Eso. No me alcanza. Bien, a ver qué les voy a tirar acá. Mira, ¿hicimos dinerito? Sí, entonces, ¿qué hay que hacer cuando haces dinerito? A ver acá, si lo tengo. Las cosas que no están, no importan ya. Ahí está. Ya. Pum, 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 pa. Escucha. Toma, ¿te gustó? Bocina de avión. Bocina de avión. Monedas, por favor. Hoy se cae. El telaraña tremendo, ¿eh? Juguete de goma, por favor. Bien, bien ahí, ¿eh? ¿Para qué puede ir el juguete de goma? A ver, para que rompa el mercado, ¿no? El alto, ¿no? A ver, juguete de goma, por favor. Ah, me estás jodiendo. ¿Te gusta la papa? Este es Pepe Muñeco. Pepe Muñeco, ¿te gusta la papa? A ver, mirá, escuchá, pará.
Ya está, ahí encontramos otro personaje nuevo, gente. Este Pepe Mila tiene una imaginación. Fíjense en el personaje que acabo de encontrar. Pepe Muñeco, ¿te gusta lo que estamos haciendo? No sé, decime, ¿cómo te parece a vos? ¿Qué hicimos esta semana? ¿Te gustó los análisis, las operaciones, el bot que creé, que lo estamos probando esta semana en vivo, las operaciones manuales, el bot de fundamentales? ¿Te gustó? Ajá, bien. Pero ¿qué es lo que más te gustó? Ponerle la venta, la compra. Ayer tuvimos, por ejemplo, terminamos en positivo, antes de ayer también, la otra vez, toda la semana en positivo, todos los días. Si no era de forma manual, era con el bot, y si no, con las dos. Pero a vos, ¿cuál más te gustó? ¿El bot o la forma manual? Ajá, bien. Pero no te acabo de entender. ¿El bot o la forma manual, Pepe Muñeco? Ajá, bien. Bueno, ahí está Pepe Muñeco. ¿Te gusta cómo enseñamos en vivo? Es todo frito, gratis, de buena onda. Y no sé, si te gusta, decime algo. Bien, bueno, no tiene muchas ganas de hablar. No sé si estás contento o estás triste, porque no sé qué me querés decir. ¿Estás contento? Ajá, bueno, ahí está. Bueno, Pepes amigos, acá tenemos Pepe Muñeco para la próxima. Ahí ya otro personaje nuevo, ¿sí? Parece que está contento, ¿sí? ¿Hoy vas a comer asado con los amigos, Pepe Muñeco? Uy, parece que sí. Bueno, bien, capaz que sí, es más fuerte, ¿no? La frecuencia que mete, la vibración, ¿no? Pero calculo que sí. Así que bueno, que pases un buen fin de semana. Sigo con los amigos Pepe. Te espero la próxima semana también, Pepe Muñeco, ¿eh? Dale, sí. Si veo que no venía, arranco, ¿eh? ¿Te parece? Bien, bueno, buenísimo. Vamos, ahora sí. Me voy a poner música, lo dejamos a Pepe Muñeco tranquilo. Ahí sí llega a volver pesado, te imaginas, ¿no? Pero bueno, tranquilo, Pepe Muñeco, ya está. Por hoy ya está. Nos vamos a pasar un poquito buena música. Vamos a continuar con la que teníamos, pero a ver si elegimos. Mira qué bonito. Y acá tenemos, a ver, no sé, Vencedores Vencidos, ¿les gusta? Nuestro amo juega al esclavo. Escuchate esta canción. O Cruz Diablo, a ver. Cruz Diablo, vamos con Cruz Diablo. Escuchá, escuchate esto porque te va a quemar, Subí. Bien, gente, me estoy recontra aburriendo, ya me aburrí, a lo que voy, si cae que caiga, ojalá, yo porque quiero que rompa esta zona y verlo por acá arriba con lo que queda para hacer otro tipo de gestiones que les quiero mostrar, pero como no rompe, no puedo seguir con lo que les quiero decir de otro tipo de gestión que les pueda ayudar a ustedes, ¿no? En positivo la gestión, ¿no? Bien, si cae, me voy en venta, decía, no, ya está. Vamos a llamar a Pepe Mila y me voy, La sombra, sin copiloto ni nada. Que me toque. Del infierno, cagando leche. Bien, ¿me tocará o no me tocará? ¿Qué dice, gente? Me voy a ver. Venite un cachito, Pepe Mila. Ahí estamos, gente, todos los días estamos en vivo, sumate, esto es una televisión en vivo, estás conmigo todos los días, yo estoy con vos también, así que es pasar un buen momento. Si esto no te gusta, no sé, querés ir a pagar a alguien, anda a pagarle, pero te puedo asegurar que no vas a aprender nada, solamente vas a gastar plata. Gastala acá, no en mí, sino en vos, aprendiendo con el tiempo, pasándola bien y en una cuentita que te armes para vos, ¿sí? ¿En qué plataforma? Me da lo mismo, la que vos quieras, averigualo vos. Che, me voy, ya me aburrí, pero obviamente si supieran, antes estoy operando en otra cuenta, ¿no? Y después voy al vivo, pero ya me cansé. Gente, abrazo grande, pasen un buen fin de semana, a ver si hay algún mensajito para leer de alguno de los amigos. Ojalá que sí, a ver, ahí está, sí dice el amigo, a ver un segundo, ahí dice... Esta cosa no se mueve cuando no está sentado frente a la PC. Es cosa que no se levanta y boom. ¿Viste lo que es? Tremendo. Es tremendo, ¿sí? Viva el nada, rompió el soporte, me dice el amigo. Buenísimo, buenísimo. Dando alegría, sí señor, 91% de ventas, exacto. Siempre te da alegría, ¿no? Así que a disfrutar, ¿eh? Nos vemos, Pepe, cuídate, vos también, cuídate mucho. Gracias por estar, gracias, Pepe Gatillo, por, sin obligación, ¿no? Pero gracias por comentar los videos que tanto cuestan hacerlos muchas veces, que te pongan algo, está bueno. Ahí se muestra la cara de los amigos, y muchas gracias. Saludos, gente, nos vemos. Chau.
Chau, 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 chau. Nos vemos. Perdón, subite a la nave. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Chau, 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 chau. Buen fin de gente. Bye, 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 bye.